Hola a todos, bienvenidos a la comida de cada día, tu canal de recetas sencillas, tradicionales y con sabor. Hoy os traigo una idea de desayuno, aunque también puede servir para comida o para cena saludable, muy alta en proteínas y muy bajita en carbohidratos. Está delicioso y además se prepara en un momento. Con ingredientes que todos tenemos en casa, vais a preparar este delicioso desayuno que os va a dejar satisfechos por muchísimo tiempo, así que no vais a necesitar picotear entre horas y es una idea buenísima para las personas que quieran perder grasa o ganar masa muscular. Así que muchísimas gracias a todos, os dejo con este delicioso desayuno. ¡Dentro vídeo! Queridos amigos, los ingredientes que vamos a necesitar son 3 tomates, 3 o 4 espárragos verdes, 3 huevos, medio aguacate, 3 galletitas de lenteja, podéis sustituirlas si queréis por galletitas de arroz. Le vamos también a poner un poquito de tzatziki, que si no tenéis podéis sustituirlo por un poco de queso fresco, queso crema desnatado o bajo en grasa. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser pelar los tomates. Si queréis podéis dejarle la piel, pero queda mucho más fino si le quitáis la piel al tomate. Y le quitamos también el pedúnculo, que está un poquito duro. Ahora, muy sencillo, lo que vamos a hacer es simplemente cortar los tomates en cubitos. Vamos a cortarlos todos en cubitos, pero antes os enseño a preparar esta rosa que os va a servir para decorar el plato, que como se suele decir, si entra por el ojo, parece que te entra mejor y que te sienta mejor al estómago. Así que mirad, con la piel del tomate que hemos cortado, simplemente lo vamos enrollando sobre sí mismo y os sale una rosa que podéis poner para decorar vuestro plato. Queridos amigos, ahora aprovecho para daros las gracias a los amiguitos de siempre y a los nuevos suscriptores que se suman a este proyecto. Os animo a que os suscribáis al canal si aún no estáis suscritos, que me dejéis ese dedito arriba y vuestro comentario, que para mí es muy importante. Seguimos con el aguacate. Vamos a poner medio aguacate, que como veis ha salido espectacular, buenísimo. Vamos a quitarle la piel y lo vamos a machacar con un tenedor. Vamos a ponerle al aguacate sal y pimienta y lo vamos a reservar para después. Lo siguiente que vamos a hacer es colocar una sartén en el fuego con un poquito de aceite de oliva virgen extra y colocamos los espárragos. Los vamos a sofreír a fuego fuerte para que no suelte mucha agua y que se nos cocinen bien, se queden bien doraditos. Le ponemos sal y una vez que están doraditos al gusto de cada uno, le vamos a añadir los 3 huevos. Le ponemos un poquito de sal también al huevo por encima, pimienta. Y el truco para que no quede muy mezclado es que lo dejéis hasta que la clara está casi cuajada y en este momento lo vais moviendo, vais dándole la vuelta y poniéndolo un poco invertido hacia abajo con el fin o con la finalidad de que se nos rompa un poco el huevo pero que no quede demasiado mezclado, que podamos diferenciar la yema de la clara. Así os va a quedar espectacularmente rico. Aconsejo muchísimo que lo preparéis así y veréis qué diferencia. Bueno, pues esto ya está listo. Ahora lo que vamos a hacer es colocarlo en nuestro plato y vamos a hacer el tomate. Esto se prepara muy fácilmente y muy rápido, así que colocamos el huevo con el espárrago sobre el plato y en la misma sartén, tal como está, vamos a añadir el tomate que tenemos cortado a cubitos, lo ponemos a fuego fuerte para que se sofría bien y le vamos a añadir sal y pimienta al gusto. Además le voy a poner un toque de orégano. Mientras tanto, mirad, tengo estos waffles de lenteja, son 99,5% lenteja y 0,5% sal. Naturales totalmente, solamente llevan lenteja y sal. Así que vamos a colocar, como son pequeñitos, voy a poner 3, pero esto pues podéis poner más cantidad si queréis quedaros más satisfechos. Si necesitáis más cantidad podéis poner más, porque tiene muy poquitas calorías y los carbohidratos también son muy bajos, además son altos en proteína. Aquí tengo un tzatziki casero que voy a dejar para después. Lo primero que voy a hacer es colocar el aguacate en la base y encima del aguacate le voy a colocar una cucharada de tzatziki
que como digo podéis sustituir por queso crema, bajo en grasa o desnatado y os va a quedar buenísimo. Bueno, mientras tanto os recuerdo que tengo en la sartén el tomate, que eso simplemente de vez en cuando le vamos dando una vueltecita hasta que se va sofriendo, va perdiendo el agua y se va ya quedando sofrito, no necesita nada más. Así que mientras que tengo esto preparado, el tomate, como veis, está ya casi listo. Le voy a poner también un poquito de ajo en polvo, podéis ponerle cebolla en polvo, lo que vosotros queráis, las especias de vuestra preferencia. Este desayuno os deja satisfecho para muchísimo tiempo. Es muy alto en proteína, así que os va a dejar súper satisfecho. Mientras que el tomate se sigue sofriendo, voy a preparar un cafecito. Para ello coloco ahí el pan, el senseo. Vosotros preparáis la bebida de vuestra preferencia. Podéis hacer un té matcha o la bebida que más os guste, un té, una infusión. Yo voy a preparar un café. Le voy a poner también leche semidesnatada de 1,5% de grasa. Y le voy a poner canela. A mí me gusta siempre ponerle canela, que es buenísima y además te hace que el cafecito esté un poco más dulce sin tener que añadirle ningún otro edulcorante. Por supuesto, ni azúcar. Bueno, pues el tomate ya está listo, lo coloco en el plato al lado de los espárragos y del huevo. Y ahora, para ya culminar la obra maestra, le vamos a poner por encima un poquito de queso parmesano rallado. Y esto está espectacular. Mirad qué pintaza tiene. Como veis, lo hemos preparado súper fácil, en un momento, con ingredientes que tenemos en casa. Si no tenéis espárragos, pues podéis sustituir la verdura pues por unas espinacas o por cualquier otra verdura, un poco de calabacín, champiñones, lo que queráis, que va a estar igualmente rico. Y mirad qué platazo, que os deja satisfecho por un montón de tiempo, alto en proteína, muy bajito en carbohidratos y además espectacularmente bueno. Vamos a probarlo. Ahí le pegamos el primer bocadito y esto está riquísimo. Os aconsejo muchísimo que lo preparéis porque de verdad que vale la pena. Bueno amigos, pues os dejo con las imágenes finales. Me quedo aquí degustando este delicioso plato. Y bueno, a vosotros os animo que os lo probéis, de verdad que está riquísimo. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!